El aire de Sevilla en junio es una promesa densa y pegajosa, una caricia de calor que se adhiere a la piel y huele a azahar moribundo y a vida desbordante. Solía amarlo, solía sentirlo como una extensión del abrazo de Javier, un preludio a las noches en nuestro patio, con el murmullo del agua en la fuente de mármol y el vino frío sudando sobre la mesa de forja. Ahora, el calor solo servía para recordarme el vacío, la ausencia de su cuerpo junto al mío, la falta de su respiración acompasada en la quietud de la madrugada. Mi nombre es Elena Valdés, y a los 36 años, el título que menos esperaba ostentar era el de viuda. Hace apenas 1 mes y 4 días que enterré a Javier, el arquitecto de mis sueños y el restaurador de mi alma, el hombre con el que había compartido los últimos 12 años de mi existencia. Se lo llevó un andamio traicionero, un fallo estructural en una obra que amaba, una caída absurda y brutal que detuvo su corazón y, con él, el compás del mío. El luto es un océano. Al principio, te ahogas. Las olas de incredulidad y dolor te golpean sin piedad, te arrastran al fondo y te dejan sin aire. Luego, aprendes a flotar. No nadas, no avanzas. Simplemente existes en la superficie de la pena, a la deriva en un mar de recuerdos y silencios. Yo estaba en esa fase, flotando, cuando mi hermana Sofía decidió arrojar una roca sobre mis aguas ya turbulentas. Ocurrió en la misa de Requiem que organizamos al cumplirse el primer mes de su partida, en la Basílica del Gran Poder, bajo la mirada doliente del Cristo de Sevilla, rodeada de amigos y familiares que me ofrecían pésames con la mirada y abrazos que se sentían como jaulas de compasión. Después de la ceremonia, como era tradición, invité a los más allegados a nuestra casa, un Carmen en el corazón de Triana que Javier y yo habíamos rescatado de la ruina y convertido en nuestro santuario. La casa estaba llena de susurros y del tintineo de copas. La gente hablaba en voz baja, como si un tono más alto pudiera profanar la memoria de Javier. Mis padres, Ricardo y Carmen, se movían entre los invitados con una rigidez que delataba su propio dolor y su preocupación por mí. Sofía, mi hermana menor, 4 años más joven, había llegado tarde a la misa, y ahora se mantenía en un rincón del patio, observándolo todo con una extraña intensidad. Sofía siempre había sido la estrella fugaz de la familia, mientras yo era la constante, la estrella polar. Ella era la belleza arrebatadora, el carisma efervescente, la que coleccionaba admiradores y experiencias con la misma facilidad con la que yo coleccionaba pigmentos antiguos para mis restauraciones. Yo era la artesana paciente, la que encontraba la belleza en lo ajado por el tiempo, la que prefería la compañía de un lienzo del siglo XVII al bullicio de una fiesta. Nuestras vidas eran líneas paralelas que, por afecto familiar, a veces se forzaban a cruzarse. Cuando conocí a Javier en una conferencia sobre patrimonio histórico, Sofía estaba en una de sus fases de encontrarse a sí misma en Ibiza. Cuando compramos el Carmen, una locura financiera que nos costó más de 1 millón de euros y la promesa de años de trabajo, ella se quejaba de que su loft alquilado no tenía suficiente luz para sus selfies de Instagram. Era agotador, pero Javier, con su infinita paciencia, siempre me animaba a mantener el vínculo. Es tu única hermana, Elena. La familia es el andamio de la vida, aunque a veces cruja. Ironías del destino. Hace poco más de 1 año, Sofía anunció su embarazo. Fue una sorpresa. El padre era un talibán, un fotógrafo de moda con el que mantenía una de esas relaciones intermitentes y volcánicas tan suyas. El anuncio fue, como todo en su vida, un espectáculo. Lágrimas de emoción, discursos sobre el milagro de la vida y una estudiada pose de Madonna con el móvil en la mano. Sentí una punzada, la vieja y conocida herida de la infertilidad que Javier y yo llevábamos en silencio, pero la aparté. Decidí ser la mejor tía que el pequeño Mateo pudiera tener. Mateo nació,
un bebé precioso y frágil que pasó sus primeras semanas en una incubadora por un problema cardíaco congénito. Fui yo quien pasó noches en el hospital cuando Sofía se sentía superada. Fui yo quien buscó a los mejores especialistas. Javier, en cambio, se mantuvo a una distancia prudente. Siempre amable, siempre preguntando por el niño, pero con una barrera invisible que yo, en mi ceguera, atribuí al dolor de nuestra propia historia no contada. Creí que le dolía demasiado querer a un niño que no era nuestro. Qué equivocada estaba. Y ahora, en el patio que Javier había diseñado, bajo el limonero que plantamos juntos, Sofía eligió su momento. Dio un par de golpes a su copa con una cucharilla, un sonido agudo que cortó los murmullos. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Gracias a todos por estar aquí, por honrar la memoria de Javier. Comenzó, su voz sorprendentemente firme. Este último mes ha sido una tragedia para todos, pero especialmente para mí, por razones que hasta ahora he guardado en secreto. Un escalofrío me recorrió la espalda. Vi a mis padres fruncir el ceño, confundidos. Hay algo que debéis saber, continuó Sofía, y sus ojos, dos pozos oscuros y desafiantes, se clavaron en los míos. Javier y yo tuvimos una historia. Fue hace casi 2 años. Un error, un momento de debilidad por parte de ambos. Nunca quisimos hacer daño a nadie. El mundo se detuvo. El murmullo de la fuente pareció enmudecer. Podía sentir las miradas de todos sobre mí, un peso físico, una mezcla de lástima, morbo y desconcierto. Mi padre dio un paso hacia adelante, con la boca entreabierta, pero mi madre lo detuvo con un gesto. Y fruto de esa historia, anunció Sofía, dejando caer cada palabra como una piedra en un estanque, nació Mateo. Mateo no es hijo de Iván, es el hijo de Javier. Un jadeo colectivo recorrió el patio. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, pero me aferré a la silla de forja como si fuera un ancla. La historia era tan grotesca, tan impensable, que una parte de mi cerebro se negó a procesarla. Mi hermana, mi única hermana, no solo me acusaba de haber sido engañada por el amor de mi vida, sino que lo hacía frente a toda nuestra familia y amigos, sobre su tumba aún fresca. Pero Sofía no había terminado su número. Se metió la mano en el bolso de diseño y sacó un fajo de papeles doblados. Javier lo sabía, por supuesto, y como el hombre honorable que era, quiso asegurarse de que su hijo estuviera protegido. Antes de morir, actualizó su testamento. Levantó el papel en el aire, como un trofeo. Este documento estipula que la mitad de esta casa, el Carmen que compartían Elena y él, debe pasar a ser propiedad de Mateo, su único hijo y heredero biológico. El silencio que siguió fue absoluto, denso, casi sólido. Todos me miraban, esperando mi reacción, mi colapso, mis lágrimas. Esperaban el drama. Y entonces, para sorpresa de todos, y sobre todo de mí misma, sentí que una extraña calma me invadía. Era una calma fría, cortante como el hielo. Y en medio de esa calma, una sonrisa, apenas un tic en la comisura de mis labios, amenazó con nacer. Tuve que apretar la mandíbula para contener no una carcajada, sino algo mucho más oscuro, el desprecio más absoluto. Me levanté lentamente, alisando mi vestido negro. Caminé hacia mi hermana, que me observaba con una mezcla de triunfo y nerviosismo. Vaya, dije, mi voz sonando lejana, como si perteneciera a otra persona. ¡Qué revelación tan oportuna! Extendí la mano. ¿Me permites ver ese documento? Su confianza flaqueó por un instante. No esperaba esa frialdad. Me entregó los papeles. Los examiné por encima. El lenguaje era torpe, lleno de florituras que un abogado jamás usaría. Y la firma era una imitación pasable, pero errónea.
Javier tenía una forma muy particular de enlazar la J con la A, una manía de sus años de estudiante que nunca perdió. Este garabato era el de un extraño. Doblé cuidadosamente el papel y se lo devolví. Gracias por compartir esto con todos nosotros, Sofía, dije, mi voz aún peligrosamente serena. Creo que la reunión ha terminado. Os agradezco a todos vuestra presencia. Me di la vuelta y entré en la casa, dejando tras de mí un patio lleno de confusión y un drama a medio explotar. No miré atrás. Subí las escaleras hasta mi estudio, el lugar donde restauraba vidas ajenas sobre lienzo, y cerré la puerta. Y allí, en la soledad de mi santuario, rodeada de los fantasmas de la belleza, me permití derrumbarme. Pero no lloré por la traición, lloré por la profanación, porque había algo que Sofía, en su avaricia y su crueldad, no sabía. Un secreto que Javier y yo habíamos guardado bajo 7 llaves durante más de una década. Un secreto que convertía su elaborada mentira no solo en una calumnia dolorosa, sino en una imposibilidad biológica y cruel. La historia real, la que nadie conocía, había comenzado mucho antes, cuando Javier tenía solo 24 años, mucho antes de que yo entrara en su vida. Un dolor persistente, una visita al médico y un diagnóstico que cayó como una sentencia. Cáncer testicular. La batalla fue dura, la quimioterapia agresiva, pero Javier, con la misma tenacidad con la que más tarde levantaría muros, venció a la enfermedad. Salió de ella con una cicatriz en el cuerpo y otra, invisible, en su capacidad de dar vida. El tratamiento lo había dejado estéril. Completamente, irreversiblemente estéril. Cuando nos conocimos, 2 años después de su recuperación, fue una de las primeras cosas que me contó. Lo hizo en nuestro tercer encuentro, en un banco del Parque de María Luisa, con una honestidad que me desarmó. Quiero que sepas quién soy, Elena. Todo lo que soy. Y lo que nunca podré darte. Su vulnerabilidad, en lugar de alejarme, me ancló a él para siempre. Le dije que a él lo quería a él, no a una idea de futuro, y que construiríamos nuestra familia con los ladrillos que tuviéramos, aunque solo fuéramos nosotros dos. Y así lo hicimos. Nuestro amor no necesitaba ser validado por la descendencia. Se validaba en cada proyecto compartido, en cada viaje, en cada noche de risas en el patio. El Carmen se convirtió en nuestro hijo, un ser de cal y azulejos, al que devolvimos la vida con nuestras propias manos. Guardamos el secreto no por vergüenza, sino por protección. Para evitar la lástima en los ojos de los demás, las preguntas indiscretas, los consejos no solicitados. Era nuestro, una parte íntima de nuestro tejido conyugal. Ni siquiera nuestros padres lo sabían. Creían que simplemente no habíamos tenido suerte. Y ahora, Sofía, mi propia hermana, había construido su castillo de mentiras sobre la tierra sagrada de nuestro dolor. Había convertido la tragedia privada de Javier en el arma para su estafa. La rabia que sentí no era caliente y explosiva, sino fría y afilada. Era la rabia de un restaurador que ve una obra maestra garabateada por un vándalo. A la mañana siguiente, mientras la ciudad se desperezaba bajo un sol ya implacable, yo tenía un plan. No iba a permitir que esa mancha permaneciera sobre el legado de Javier. Fui directamente al despacho de Javier en casa, un espacio que apenas había osado tocar desde su muerte. Olía a él, a papel viejo, a café y a la madera de su mesa de dibujo. Abrí el archivador de metal que él llamaba la caja fuerte de la vida. Dentro, en una carpeta etiquetada como médico, personal, estaba todo. Los informes del oncólogo, los resultados de las pruebas de fertilidad post-tratamiento, con la palabra azoospermia subrayada en rojo por un médico anónimo, hacía más de 15 años.
documentos que probaban, sin lugar a dudas, la imposibilidad de su paternidad. Junto a ellos estaba su verdadero testamento, el que habíamos redactado juntos con nuestro abogado, don Ignacio Robles, un viejo amigo de la familia. Un documento simple y claro donde nos nombrábamos herederos universales el uno al otro. Sostuve esos papeles en mis manos. Eran más que pruebas. Eran la voz de Javier desde el más allá, su verdad silenciosa. Sentí su presencia a mi lado, su mano firme en mi hombro, susurrándome al oído, como tantas veces. Tranquila, Elena. La verdad, como la buena argamasa, siempre acaba por salir a la luz. Hice copias de todo. Luego, llamé a don Ignacio. Ignacio, soy Elena, dije, mi voz firme. Necesito verte. Es urgente. Se trata del testamento de Javier y de una reclamación inesperada. La oficina de don Ignacio Robles era un remanso de paz y caoba en el bullicioso centro de Sevilla. Olía a cuero viejo y a justicia. Don Ignacio, un hombre de 70 años con el pelo blanco como la nieve y unos ojos azules que habían visto de todo, me recibió con un abrazo paternal. Había sido el mentor de Javier al principio de su carrera y lo quería como a un hijo. Elena, querida, qué alegría verte, aunque me temo que las circunstancias no son buenas, dijo, guiándome a un sillón de orejas. Le conté todo. La escena en el patio, las acusaciones de Sofía, el falso testamento. A medida que hablaba, su expresión pasó de la sorpresa a la incredulidad, y de ahí a una ira fría y contenida. Cuando le mostré la copia del documento que Sofía me había dado, apenas lo miró. Una chapuza, sentenció, dejándolo sobre la mesa como si quemara. La firma es un insulto, y la redacción es de un aficionado. Pero la audacia, Elena, la audacia de tu hermana es lo que me deja sin palabras. Luego, saqué los otros papeles. El verdadero testamento y los informes médicos. Don Ignacio los leyó en silencio, asintiendo lentamente. Cuando levantó la vista, sus ojos azules brillaban con una luz combativa. Esto lo cambia todo, dijo en voz baja. Esto no es un drama familiar, Elena. Esto es un presunto delito de estafa y falsedad documental. La reclamación de tu hermana no solo es moralmente repugnante, sino que es legalmente imposible de sostener. ¿Qué debo hacer, Ignacio?, pregunté, sintiendo por primera vez el peso de la batalla que se avecinaba. No quiero un escándalo público, pero no puedo permitir que se salga con la suya. No puedo permitir que mancille así la memoria de Javier. Don Ignacio se recostó en su silla, juntando las yemas de los dedos. La estrategia debe ser quirúrgica. Primero, necesitamos entender la motivación real de Sofía. La gente no intenta algo tan arriesgado solo por maldad. La desesperación suele ser el combustible. Voy a pedirle a un investigador de mi confianza, un hombre discreto llamado Morales, que indague un poco en la vida de tu hermana, sus finanzas, su situación con el padre del niño. Necesitamos el cuadro completo antes de mover ficha. Asentí, sintiendo un extraño alivio al ceder parte del control. Y sobre el niño, sobre Mateo, añadí con dificultad. Él no tiene la culpa de nada de esto. Es mi sobrino. Lo sé, Elena, dijo don Ignacio con suavidad. Y cualquier solución que encontremos tendrá en cuenta el bienestar del niño. Javier lo habría querido así. Morales fue rápido y eficiente. 3 días después, don Ignacio me llamó de nuevo a su despacho. Sobre la mesa de caoba había un fino dossier. Como sospechábamos, comenzó don Ignacio sin preámbulos, la situación de Sofía es crítica. El informe de Morales pintaba un cuadro desolador. Sofía estaba ahogada en deudas.
Más de 80.000 euros entre tarjetas de crédito, préstamos personales y, sobre todo, las facturas médicas derivadas de la operación de corazón de Mateo, que su seguro apenas cubría. Su carrera como influencer era una farsa. Las marcas no pagaban y vivía de las apariencias. El fotógrafo, Iván, la había abandonado poco después del nacimiento de Mateo, al parecer abrumado por la enfermedad del niño y las deudas, y se había mudado a Lisboa. Pasaba una pensión miserable e irregular. Y lo peor de todo, Sofía se enfrentaba a una orden de desahucio. Tenía menos de un mes para pagar 6 meses de alquiler atrasado o se vería en la calle con su hijo. La muerte de Javier no fue una tragedia para ella, Elena, dijo don Ignacio, su voz grave. Fue una oportunidad, una tabla de salvación desesperada. El informe también incluía transcripciones de mensajes que Morales había conseguido de una fuente. Mensajes entre Sofía y una amiga llamada Laura, la misma que la había apoyado con miradas cómplices en la reunión. Sofía. Es horrible lo de Javi, pero quizás sea la señal que esperaba. Esa casa vale un pastón. Si lo hago bien, Mateo y yo estaremos salvados para siempre. Laura. Tía, ¿estás segura? Es muy fuerte. Sofía. Fuerte es que me echen a la puta calle. Elena siempre lo ha tenido todo fácil. Ya es hora de que comparta un poco. Además, el testamento falso está casi listo. Un amigo diseñador que es un crack con el Photoshop me lo está haciendo. Va a colar fijo. Sentí náuseas. La frialdad calculadora de sus palabras era más dolorosa que la mentira inicial. No era un acto impulsivo de desesperación. Era un plan premeditado, urdido sobre el cadáver de mi marido. Hay más, dijo don Ignacio, pasándome otro papel. Era una copia del certificado de nacimiento de Mateo. En la casilla del padre figuraba el nombre completo de Iván Roch, el fotógrafo. Tenemos todo lo que necesitamos, concluyó don Ignacio. Podríamos presentar una querella criminal mañana mismo. Se enfrentaría a cargos muy serios. Años de cárcel, probablemente. La imagen de Sofía en prisión, de Mateo creciendo sin su madre, por muy imperfecta que ésta fuera, me revolvió el estómago. No quiero eso, dije, mi voz un susurro. No quiero destruirla. Quiero que se detenga. Y quiero que asuma la verdad. Entonces, dijo don Ignacio, mirándome fijamente, tendrás que enfrentarte a ella, con todo esto sobre la mesa, y darle a elegir, o la verdad y un acuerdo privado, o la justicia y sus consecuencias. Salí del despacho con el dossier bajo el brazo. Pesaba como una lápida. Esa noche no dormí. Di vueltas por el patio, bajo la luz de la luna, la misma luna que había sido testigo de tanto amor y ahora lo era de tanta desolación. Pensé en Javier, en su bondad, en su capacidad para perdonar. Pero también pensé en su firmeza, en su intolerancia hacia la injusticia y la mentira. ¿Qué haría él? No me perdonaría, no a mí, si permitía que esta mentira prosperara. Pero tampoco me perdonaría si destruía a la única familia que me quedaba, por rota que estuviera. Al amanecer, tomé una decisión. Una que intentaba equilibrar la justicia de Javier con la compasión que él me había enseñado. Llamé a Sofía. Sofía, soy Elena, dije cuando descolgó, su voz sonando adormilada y cautelosa. Elena, suponía que llamarías. ¿Has pensado en mi propuesta? Es lo justo para el hijo de Javier. La sangre me hirvió, pero mantuve la calma. Tenemos que hablar del testamento. En persona. Ven a casa esta tarde. A las 5. Y ven sola, Sofía. Sin Mateo. Hubo un silencio al otro lado. Luego, un tono de suficiencia se filtró en su voz. De acuerdo. Sabía que entrarías en razón. Estaré allí. Colgué antes de que pudiera decir nada más. La suerte estaba echada. La tarde se arrastró con una lentitud exasperante.
Preparé el escenario en el salón, el mismo que daba al patio. 2 sillones enfrentados, una mesa baja entre ellos. Sobre la mesa, 2 vasos de agua y el dossier de don Ignacio, cerrado. A mi lado, en el bolsillo, un pequeño grabador de voz. Don Ignacio me había insistido. Graba la conversación, Elena, con su consentimiento, que quede constancia de todo. A las 5 en punto, sonó el timbre. El corazón me martilleaba en el pecho. Respiré hondo, canalizando la calma fría que me había sostenido días atrás. Abrí la puerta. Sofía estaba radiante. Llevaba un vestido de lino blanco que resaltaba su bronceado, el pelo perfectamente peinado, un bolso caro colgando de su brazo. Entró en la casa como si ya fuera suya, con una sonrisa condescendiente en los labios. Bueno, aquí estoy, dijo, mirando a su alrededor. Esta casa necesita un poco de vida, ¿no crees? Unos toques de color, algo más moderno. Siéntate, Sofía. La interrumpí, señalando uno de los sillones. Mi voz no admitía réplica. Su sonrisa vaciló. Me senté frente a ella. Antes de empezar, dije, sacando el grabador y poniéndolo sobre la mesa, quiero que sepas que voy a grabar nuestra conversación. Por la seguridad de ambas, para que quede un registro claro de cualquier acuerdo al que lleguemos. ¿Estás de acuerdo? Parpadeó, sorprendida. Sí, claro. Como quieras. Aunque no creo que sea tan complicado. El testamento es claro. Encendí el grabador, anuncié la fecha, la hora y el consentimiento de ambas. Luego, la miré directamente a los ojos. Sofía, antes de hablar del testamento, quiero que me cuentes otra vez tu historia. La historia de tu aventura con Javier. Quiero todos los detalles. ¿Dónde os veíais? ¿Cuándo? ¿Qué hablabais? Ayúdame a entenderlo. Se recompuso rápidamente, adoptando una expresión de tristeza ensayada. Y comenzó su relato. Una historia de encuentros furtivos en un hotel de lujo cerca de la Giralda, de conversaciones profundas sobre mi supuesta frialdad y su incapacidad para entenderme, de una pasión irrefrenable que culminó en el embarazo. Hablaba con la fluidez de un guión aprendido de memoria. La escuché sin interrumpir, mi rostro una máscara impasible. Cuando terminó, con un suspiro dramático, comencé mi interrogatorio. ¿El Hotel Alfonso XIII, dices? Pregunté con suavidad. Sí, siempre allí. Era discreto. Curioso. Javier lo odiaba. Decía que era pretencioso y que el servicio era lento. Siempre que tenía reuniones con clientes de fuera, los alojaba en el Mercer. Su expresión se tensó. Bueno, a lo mejor me equivoco de hotel. Fue hace tiempo. ¿Y decías que os veíais los martes por la tarde? Cuando me decía que tenía reuniones hasta tarde. Sí, eso es. Qué extraño. Los martes por la tarde, desde hace 5 años, Javier jugaba al pádel con sus amigos del estudio. Sin falta. Era su ritual sagrado. Puedes preguntarle a cualquiera de ellos. El color comenzó a desaparecer de su rostro. ¿Qué intentas decir, Elena? Intento decir que tu historia tiene más agujeros que un queso de Gruyère, Sofía, pero eso es lo de menos. Me incliné hacia adelante y abrí lentamente el dossier. Saqué el primer documento y lo puse sobre la mesa, frente a ella. Era la copia de su falso testamento. Hablemos de esto. Don Ignacio Robles, el abogado de Javier, lo ha examinado. Lo llama una chapuza amateur. La firma es una falsificación bastante pobre y la terminología legal es incorrecta. En España, la falsificación de un testamento es un delito grave, Sofía. Se castiga con hasta 6 años de prisión. Se quedó mirando el papel, sin palabras. Saqué el segundo documento. El verdadero testamento de Javier. Este es el único testamento válido de Javier. Notariado, registrado
y perfectamente legal. Como puedes ver, me nombra a mí, su esposa, como única heredera universal. No hay mención alguna a Mateo. Él iba a cambiarlo, balbuceó, su voz un hilo. No le dio tiempo. No mientas más, Sofía, dije, mi voz subiendo un grado, cortante. Se acabó el teatro. Y entonces, saqué el último documento. El más importante. El más cruel. La pila de informes médicos de Javier. Los dejé caer sobre la mesa. El sonido del papel resonó en el silencio. Y ahora, la verdad. La verdad que Javier y yo guardamos durante 12 años. La verdad que tú, en tu infinita crueldad, has pisoteado. Señalé los papeles. Lee los informes del oncólogo. Lee los resultados de las pruebas de fertilidad. Javier era estéril, Sofía. Completamente estéril desde los 24 años, como consecuencia de un cáncer. Era biológicamente imposible que él fuera el padre de Mateo. Imposible. Cogió los papeles con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las palabras técnicas, las fechas, los diagnósticos. Vi el momento exacto en que la comprensión la golpeó. El momento en que su castillo de mentiras se derrumbó en un instante. Su rostro se descompuso. La máscara de suficiencia se hizo añicos, revelando a la niña asustada y desesperada que había debajo. Y rompió a llorar. No eran lágrimas de cocodrilo. Eran sollozos secos, convulsos, que sacudían todo su cuerpo. Dejó caer los papeles y se cubrió la cara con las manos. Estaba desesperada. Sollozó, su voz rota. Me iban a echar a la calle. Con Mateo. No sabía qué hacer. Las deudas. Iván se fue. Estaba sola. ¿Y tu solución fue intentar robar a tu hermana viuda? Espeté, el hielo en mi voz derritiéndose para dar paso a una rabia al rojo vivo. Tu solución fue inventar una infidelidad, manchar la memoria del hombre que siempre te trató con amabilidad y usar a tu propio hijo como una pieza de chantaje. ¡Tú no lo entiendes!, gritó, levantando la cara, surcada de lágrimas y rímel corrido. Tú siempre lo has tenido todo. Esta casa perfecta, un marido perfecto que te adoraba, una carrera que te respetan. ¿Y yo qué tengo? Nada. Una vida de fracasos, un hijo enfermo y una orden de desahucio. Su arrebato me golpeó con la fuerza de una bofetada. La cruda y patética verdad de su envidia, la que había latido bajo la superficie de nuestra relación durante años, finalmente expuesta. Mateo es hijo de Iván, ¿verdad?, pregunté, mi voz ahora agotada. Asintió, derrotada. Sí. Javier nunca me tocó. Lo intenté, hace años. Me rechazó con tanta delicadeza que me sentí humillada. Siempre fuiste tú. Solo tú. Apagué el grabador. El silencio volvió a llenar la habitación, pesado y espeso. Sofía me miraba, con los ojos hinchados, esperando la sentencia. Podría llamar a la policía ahora mismo, dije lentamente. Tengo pruebas para hundirte, Sofía, para mandarte a la cárcel y quitarte la custodia de Mateo. Ella cerró los ojos, como si esperara el golpe. Pero no lo haré, continué, y sus ojos se abrieron de golpe. No por ti. Por Mateo. Él es lo único inocente en toda esta mierda. Y es mi sobrino. La sangre de mi sangre, aunque la tuya esté envenenada. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al patio. El sol de la tarde doraba las hojas del limonero. Así que esto es lo que va a pasar, dije, sin mirarla. Vas a desaparecer de mi vida. Pero antes, vas a arreglar el desastre que has creado. Vas a convocar a nuestros padres y vas a contarles la verdad, toda la verdad. La mentira, la estafa,
la deuda, todo. Vas a pedir perdón. No a mí, ya es tarde para eso. A la memoria de Javier. Y después, susurró ella, ¿después nos echarán a la calle? No, dije, y me giré para enfrentarla. Yo no soy tú. Voy a crear un fideicomiso para Mateo, un fondo administrado por don Ignacio que cubrirá sus gastos médicos y su educación, y te daré el dinero para que saldes tus deudas y encuentres un alquiler decente, lejos de aquí. En Madrid, en Barcelona, no me importa, pero lejos. Sus ojos se llenaron de una incredulidad acuosa. ¿Por qué? ¿Después de todo lo que he hecho? Porque es lo que Javier habría hecho, respondí, y la verdad de esas palabras me dolió. Él habría ayudado al niño. Y porque esta es la única manera de asegurarme de que nunca más vuelvas a tener una excusa para acercarte a mí, o a nada que fuera suyo. Esto no es un regalo, Sofía. Es un finiquito. El precio de tu libertad y de mi paz. Le puse una última condición. Irás a terapia. Y conseguirás un trabajo de verdad. Y me mantendrás informada del bienestar de Mateo a través de don Ignacio. Si fallas en cualquiera de estas cosas, el grifo se cierra. ¿Entendido? Asintió en silencio, incapaz de articular palabra. Ahora vete, dije, mi voz vacía de toda emoción. Sal de mi casa, y no vuelvas nunca más. Se levantó, temblando, y caminó hacia la puerta como una autómata. Antes de salir, se giró. Elena, yo... Lo siento. No, Sofía. La corté. No lo sientes. Sientes que te hayan pillado. Hay una diferencia. Cerré la puerta tras ella y me apoyé en la madera fría. El enfrentamiento había terminado. Había ganado. Pero no sentía ningún triunfo. Solo un vacío inmenso. La amputación de un miembro que, aunque enfermo, había sido parte de mí toda la vida. Mi hermana estaba muerta para mí. Y yo la había matado para salvar el recuerdo de mi marido. Un año después. El aire de Sevilla en junio sigue siendo una promesa densa, pero ya no la siento como una amenaza. El Carmen ha vuelto a ser mi santuario, no nuestro. Mío. El murmullo de la fuente ya no es un eco del silencio, sino una melodía de sosiego. Sofía cumplió su parte. La confesión a nuestros padres fue una escena dantesca que rompió lo que quedaba de nuestra familia, pero la verdad, aunque dolorosa, salió a la luz. Se mudó a Valencia, consiguió un trabajo como administrativa y va a terapia 2 veces por semana. Don Ignacio me informa puntualmente sobre Mateo, que está sano y creciendo. A veces me envía fotos. Tiene los ojos de Sofía, pero una sonrisa que, dolorosamente, me recuerda a la de Javier. El fideicomiso funciona. Mi ayuda es un fantasma benévolo en sus vidas. Una presencia que no requiere mi implicación. Mis padres y yo estamos reconstruyendo nuestra relación sobre los escombros. Han entendido, por fin, la dinámica tóxica que permitieron durante años. El camino es largo. Yo he vuelto a mi trabajo con una pasión renovada. Restaurar la belleza ajena me ayuda a sanar la mía. He creado la Beca de Arquitectura Javier Montero en la universidad para ayudar a jóvenes talentos sin recursos. Su legado no son muros de ladrillo, sino puentes de oportunidad. El luto no desaparece, se transforma. Ahora es una presencia tranquila, un compañero de viaje que a veces me recuerda la profundidad del amor que sentí. Ya no floto a la deriva. He aprendido a nadar de nuevo, en un mar que, aunque todavía inmenso, ya no me da miedo. A veces, por la noche, me siento en el patio bajo el limonero y hablo con Javier. Le cuento sobre la beca, sobre el nuevo pigmento que he descubierto, sobre el azul imposible del cielo de Triana al atardecer.
Le cuento que defendí su honor, que protegí su verdad. Y sé, con una certeza que nace en lo más profundo de mi ser, que él está orgulloso. El amor, como el arte, puede ser profanado, pero la verdad, si está bien cimentada, perdura. Y a veces, la única forma de restaurar una obra maestra es eliminar para siempre la capa de pintura falsa que amenaza con destruirla, aunque esa capa lleve la firma de tu propia sangre.